Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con lo que son circuitos. Bien, vamos a hablar de circuitos en serie, en paralelo y mixtos, que son justamente los circuitos que combinan nosotros lo que son serie y paralelo. Bien, yo acá estaba justamente desarrollando acá un circuito. Fíjense, acá tengo una fuente de tensión alterna, 240 voltios, 50 Hz. Bien, puede ser obviamente de 220 voltios y 50 Hz, que es la frecuencia que utilizamos en nuestro país. AC es alternate current, que es corriente alterna, obviamente en inglés, y RMS significa valor medio, ¿no es cierto?, cuadrático, valor medio cuadrático, que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos valor eficaz. Bien, y acá tengo justamente un fusible. Bien, vamos a poner un fusible de 1 ampere. Tenemos una llave, que es nuestro elemento de accionamiento o de control, y una lámpara, que va a ser nuestro elemento de consumo. Fíjense que la lámpara es de 6 voltios, ¿no es cierto? Vamos a colocar una de 240 por 20 miliamperes. Bien, tenemos todo lo necesario para hacer nuestro circuito. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo hago acá un corto. Vamos a ver cómo se daña el fusible. ¿Bien? Es justamente, ¿no es cierto?, nuestra protección para evitar ese tipo de accidentes. Hay otros simuladores. Miren, acuérdense que este es el simulador Circuit Wizard. Hay otros simuladores que tenemos para colocar ahí aparatos de protección que tendríamos en nuestras casas, como diferenciales, ¿no es cierto?, interruptores diferenciales o interruptores termomagnéticos. Colocamos nuestra lamparita y probamos. Bien, enciende nuestra lamparita. Bien, ahí apaga, enciende. Vemos el flujo de corriente y vemos cuánta corriente está circulando en la simulación. Bien, fíjense que hay como mucho, bien, 20 y pico, ¿no es cierto?, de pico. Bien, porque nos va a estar justamente el pico de corriente que consume, ya que obviamente que en el voltaje también hay un pico. Bien, de eso vamos a hablar luego, después, que la corriente alterna, bien, que vamos a tener ahí valores máximos y mínimos, y que cambian de sentido. A veces es un sentido positivo, otra vez un sentido negativo. Bueno, acá podemos colocar también algunos instrumentos de medición virtual. Tenemos amperímetro y voltímetro. Entonces tenemos osciloscopio ahí. Tenemos varias cosas ahí para ver ahí. Bueno, a ver, pongamos acá. ¿Qué es lo que va a medir esto? Bueno, esto se va a autoajustar. A ver, como otra cosita distinta. Tenemos voltímetro. Tenemos como el ammeter, no sé, todo, amperímetro y un voltímetro. El voltímetro va a medir el voltaje de nuestra fuente. Y fíjense acá, bueno, voy a tener que desconectar acá. El amperímetro, para medir la corriente, se conecta en serie. Fíjense en cómo hacemos una distinción ahí entre un circuito serie y uno paralelo con estos instrumentos. El voltímetro se coloca en paralelo con la fuente. Bien, ¿qué significa en paralelo? Que la corriente recorre dos caminos, recorre este y este. Bien, en que en el circuito serie hay un único camino que recorre la corriente.
Los instrumentos de estos se conectan de esa manera: voltímetro en paralelo, amperímetro en serie. Y bueno, nos va a decir justamente acá, ¿cierto?, cómo está midiendo ahí. Y bueno, justamente no nos da los valores eficaces, sino que nos dice los valores máximos y mínimos y los de pico. ¿Bien? AC, ¿bien? Bueno, vamos a apagar un cachito esto. En otro de lo voy a cerrar esto un cachito. Bueno, ahí está, ¿ven? Y lo recuperé. Vamos a poner instrumento como de corriente alterna. Este también, instrumento ya está de corriente alterna. Arreglo, propiedades. Entonces, nada más, ¿ven? Propiedades. Ok, bueno. Y bueno, lo que hacemos es justamente medir valores máximos y mínimos, ¿bien? ¿Cómo podemos hacer para medir, ¿no es cierto?, otro tipo de valores que no sean justamente esos máximos y mínimos? Bueno, colocamos ahora nuestro instrumento acá, y fíjense que esto podemos elegir si queremos que mida, ¿cierto?, corriente, voltaje. Bueno, vamos a poner como AC. Vamos a poner voltaje alterno, ¿bien? Ahí está la B. Y lo vamos a colocar en paralelo, como hemos dicho, con la fuente. Esto, ¿no es cierto?, que yo lo hago así de manera virtual, tranquilamente se lo puede hacer con un instrumento real. Lo bueno de estos simuladores es que, como le había dicho anteriormente, uno puede jugar, ¿bien?, uno puede jugar con las cosas sin tener que dañarlas, ¿bien? Bien, sino uno puede cometer errores acá con las cosas virtuales, errores que con las cosas reales, digamos, no va a costar plata, ¿bien? Si nos mandamos una macana. En cambio acá simplemente trabajamos con lo que nos simula la computadora. Bien, corriente, current, y AC, que como habíamos dicho es alternate current, ¿no es cierto? Corriente alterna, y DC, corriente continua o direct current en inglés. Bueno, entonces conectamos de nuevo, esto lo conectamos en serie. Bien. Bien, acá es muy posible que no se note bien cómo son las conexiones, pero bueno. Acá, fíjense que la corriente sigue un solo camino a través del instrumento. En cambio acá, la corriente sigue dos caminos, una que va al instrumento y otra que vuelve a la fuente. Y bien, ahí podemos ver ahí justamente cómo nos está mostrando los valores. Pero no nos muestra, ¿no es cierto?, los valores eficaces. O sea, constantemente vamos a estar viendo ahí cómo sube y baja por el hecho de que existe una frecuencia. Bueno, a ver, propiedades. No, bueno, simplemente eso. Pero podríamos buscar nosotros la manera de mostrar los valores eficaces, que eso ya lo vamos a ver después. Bien, nosotros nos interesa justamente ahora ver, ¿no es cierto?, el tema de los circuitos serie y paralelo.
Y un circuito serie, como ustedes vieron ahí, es aquel en donde la corriente sigue un solo camino y no tiene ninguna bifurcación, bien, o nodo o nudo, también se lo llama así, como es este caso de una sola lamparita conectada, fíjense, en serie con todos los componentes: la fuente, el elemento de protección, los elementos conductores, el elemento de control y el de consumo. Entonces ahora agreguemos otra lámpara ahí y otra lámpara aquí. ¿Bien? Tenemos tres lamparitas. Cambiemos este acá. Bien, el mismo modelo. Propiedades. Tenemos todo ahí. Bueno, entonces conectemos. Fíjense que acá armamos otro camino y acá otro camino más. ¿Ven? Y ahora volvemos a la fuente. Conectamos acá y acá. Bien, evidentemente ahora no hay un solo camino para la corriente eléctrica. No hay un solo camino para la corriente eléctrica, sino que tenemos, fíjense, acá hay una bifurcación que va a una lámpara y va a otra, y acá también tenemos otra bifurcación que va a una lámpara y a otra. De ser un solo camino, ahora tenemos dos y otro más. Bien, tenemos tres caminos distintos, tres caminos que justamente son para cada una de las lámparas que tenemos acá. Obviamente que ahora la corriente que vamos a consumir va a ser más, va a ser la suma de las tres. Como las tres son iguales, tendremos que habría unos, vamos a ver ahí, bien, por lo menos unos 60 miliamperes así eficaces. Ahora vamos a ver acá en la parte de simulación, a ver si puedo ver solamente, ¿no es cierto?, los valores eficaces. Acá tengo los equipos de medición, hay opciones. Entonces yo lo que quiero ver es solamente los valores eficaces. No los valores puntuales. Bueno, no importa. No me acuerdo si es que se lo podía cambiar a esto. No me acuerdo si lo podía cambiar o no. Para mostrar solamente valores eficaces o valores analógicos, porque aquí tengo mi lamparita, mi amperímetro. Bien, bueno, ahora estaremos consumiendo, obviamente, en valor eficaz, nosotros la corriente que consume cada uno de estos. Cada uno de estos consume alrededor de 20 miliamperes. Bien, entonces tenemos 60 miliamperes eficaces consumidos, bien, en total. Entonces fíjense, la corriente ahora sigue tres caminos distintos, uno para cada lámpara, y la corriente de cada una, bien, esos 20 miliamperes que consume cada una de estas lámparas, se suman. Bien, entonces 20 más 20 más 20, tenemos 60 miliamperes consumidos en total. Por eso es que vemos que aquí, bien, la corriente que tenemos nosotros llega hasta aproximadamente 80, ¿bien?, el valor pico de corriente consumida. Y lo mismo acá, llega hasta unos
aproximadamente 80 miliamperes consumidos de valor pico. Pero para cada una de las lamparitas obviamente que llega con un máximo de 20, porque justamente estamos midiendo sobre cada una de las lámparas individualmente. Entonces ahí tenemos una de las características del circuito en paralelo. Bien, tenemos diferentes caminos por los cuales circula la corriente y a su vez todas las corrientes se van a sumar entre sí, ¿bien? Las de cada uno de esos caminos. Los puntitos en donde se abren caminos diferentes se los llama nodos o nudos, y cada uno de los caminitos es una rama del circuito. ¿Bien? O sea, donde hay un nodo tenemos dos ramas y se le llama, bueno, malla a, ¿cierto?, el circuito cerrado que forman, bien, hay por lo menos dos ramas del circuito. Bien, todas las ramas en donde podemos circular siguiendo un camino cerrado es una malla. Pero bueno, eso es un título ilustrativo porque no es tan importante que se sepa eso ahora. ¿Y qué pasa entonces si nosotros no conectamos las cosas así? Ahí vamos a ver acá en el tema de la simulación. Voy a mostrarlo un poquito más lento. A ver, opciones, simulación. Vamos a poner en 50, bueno, está. Más o menos coincida, ¿eh? Tenemos 20 y pico de miliamperes ahí que se consuma. Bueno, todo va cambiando el tiempo nada más. Bueno, y entonces veamos acá qué es lo que sucede con un circuito en serie. Para que exista un circuito en serie ya tiene que haber un solo camino. Ya no tenemos ni nodos ni ramas y obviamente mallas tampoco. Significa que el circuito va a estar formado en sí por una única malla. Quiere decir que no hay ninguna ramificación. El circuito es solo una única malla en donde la corriente circula por todos los componentes. Eso quiere decir que la corriente que circule por todos los elementos va a ser exactamente la misma. ¿Bien? Vamos a funcionar esto. Y fíjense que ahora las lámparas encienden con una luz tenue. ¿Bien? Y eso también ocurre obviamente en la realidad. Esto seguramente lo deben haber visto en años anteriores, en donde si uno conecta las lámparas así en serie, hay una luz tenue. Bien, y la corriente que se consume es como mucho, bien, unos 8 miliamperes como mucho, bien, en valor máximo. Lo que sería en valor eficaz, ¿no es cierto? Si cada lámpara consume 20, bien, tenemos que ahí dividir, ¿no es cierto? 20 dividido 3, ¿bien? Como son iguales, ¿no es cierto? Entonces en valor eficaz sería aproximadamente unos 6,66 miliamperes. O sea que nosotros, en lugar de aumentar lo que sería el consumo, bien, nos vemos restringidos acá como un máximo
a unos 8 miliamperes. Bien, fíjense que es, en valor eficaz sería 3 veces menos de lo que consumiría una sola lámpara. Bien, ¿y por qué sucede esto? Bien, porque ahora tenemos una mayor cantidad de cargas acá. Bien, tenemos una mayor resistencia en el circuito, bien, que es 3 veces mayor la resistencia que tendría una sola lámpara, y por lo tanto la corriente le cuesta circular el triple de lo que sería con una sola lámpara. Por lo tanto, la corriente que va a circular es menor. ¿Y qué pasa si una de las lámparas se quema? Bien, acá en vez de ser 240 le pongo una de 125. Me equivoco yo, pongo una lámpara que no es para el voltaje correcto. Bien, bueno, en este caso no pasó nada, no lo resiste. ¿Ven? Pongamos una de 12 voltios, cosa que se note ahí. Vamos para acá, una de 12 o de 24 voltios, de 12 pongamos ahí. Bien, fíjense que bien, ahora aumentó un poquito la corriente, ¿no es cierto? Y no le ha pasado nada a la lamparita. Le pongo una más chiquitita, a ver si se quema. No se ha quemado todavía. A ver, algo chiquitito, algo chiquitito. A ver esta, que tiene más o menos la misma corriente. Bueno, no le va a pasar nada. Bien, porque están en serie. Bueno, pero ¿qué pasa si una de las lámparas se quema? ¿Y cómo hacemos para simular que se queme? La saquemos de ahí. Bien, se abre el circuito, es como si la lámpara no estuviese. Bien, se quema, se rompe el circuito. Bien, le podemos poner acá, a ver, iluminación, estas que se queman fácilmente, una lámpara de filamento. Bien, entonces vemos ahí que ahí circula muy poca corriente, y una lámpara de filamento de 12 voltios, chiquita. Y bueno, no pasa nada. Bien, entonces vemos que encienden ahí, consume cierta cantidad de corriente. Pero bueno, ¿qué pasa si se quema la lámpara? Si se quema la lámpara, deja de circular corriente, es como si no estuviese conectada. Ahí. Y ahí obviamente se ve perfectamente la situación esa, en donde no va a circular la corriente. ¿Bien? Si la lámpara está quemada, no va a circular corriente eléctrica a través del circuito. Y esa es una de las características que tiene el circuito en serie, es que si alguna de sus componentes se daña, deja de circular corriente a través del resto de los componentes. Bien, ahora armemos de nuevo, vamos a sacar la lamparita esta, un circuito que sea mixto, que mezcle lo que es serie y paralelo. Bien, si yo por ejemplo en el circuito paralelo una de mis lámparas se ha quemado, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, ha dejado de tener conexión con el resto, supongamos que sea la del medio,
así como había hecho recién con la lámpara del medio, pero las otras dos lámparas sí van a tener conexión. Entonces esto lo vamos a poner acá. Esto le bajo un poquito. Esto ahí. Y esta no, ¿bien? Porque era la lámpara que está quemada, perdón. Bien, y ahí encienden obviamente las dos. ¿Ven? Ahí se me quemó una de las lámparas, que era la de 130. Ah, claro, ahora sí se quemó, ¿no es cierto? Porque ahora sí yo le estoy dando un mayor voltaje. Vamos a poner ahí. Pero fíjense que se quemó e igual la otra seguía funcionando igual. ¿No? Entonces esta la hagamos de 130 está, ¿eh? Vamos a apagar acá y lo conectamos de nuevo. Bien, ahora se va a quemar. Bien, pero el resto va a seguir funcionando bien, ¿no? En cambio, si esa lámpara se quema en un circuito en serie, deja de funcionar ahí. Y acá tenemos una lámpara de bien, la de 130. Y esta es la de 240 por 20 miliamperes. A ver, esto vamos a poner igual a eso. Listo, ¿ven? Entonces acá ya tendremos todo lo necesario para hacer un circuito mixto. Bien. Y por lo tanto, ahí, bueno, ahí se quemó una. Vamos a apagar ahí. Vamos a ponerla ahí, me olvidé de ponerla. Que sean todas iguales, ¿ven? Y a esto, bien, vamos para ahí. Vamos a colocarlo en serie justamente. Entonces no tendrá que ir conectado acá, sino tendría que ir conectado acá, perdón. Ahí tendrá que ir. Bien, porque justamente de ahí sale el camino que lleva toda la corriente hacia el resto de la estructura del circuito. Bien, y ahí encendemos. Ahora sí, ¿ven? Justamente por acá es donde viene la corriente que alimenta todo el circuito. No sé qué sale ahí, pero bueno. Y acá tenemos justamente un circuito que mezcla lo que es en serie con lo que es en paralelo. Bien, tenemos 3 lámparas que están en paralelo y 2 lámparas que están en serie. Y el consumo de corriente de todo el circuito, ¿bien? No se nota bien ahí. Bien, ahí está, ¿ven? Son como 80-90 miliamperes en total. Quizás ahora se pueda ver qué es lo que pasa si nosotros colocamos una lámpara que no es la adecuada. Puede ser de 6 voltios, como esta de 130, ¿ven? Ese se llega a dañar. No, no se llega a dañar ahí. Ponemos una lamparita chiquitita.
una de 3,5 voltios. Bien, ahí se quemó, ¿eh? Y efectivamente al quemarse una lámpara, ¿qué es lo que ocurre? Deja de circular corriente a través de los otros circuitos. Bien, volvemos de nuevo. Esta era una lámpara de 3,5 y esta la de 130 de 20 miliamperes. Le pongo la de 240 acá. Entonces vemos ahí, fíjense como de poquito que enciende ahí. Bien, pero no se quemó ahí. Entonces pongamos acá una lamparita más chica, la de 130, ¿no es cierto?, que era la que terminaba quemándose, y vemos ahí, enciende hasta cierto momento, hasta que se quema y deja de circular corriente a través de ese circuito. Bien, incluso simula ahí la explosión de que se quema. Y bueno, y por esta rama del circuito deja de circular corriente. Bien, entonces vamos a repasar ahí. Le pongamos una lamparita ahí de 240. Repasemos. Entonces el circuito, bien, está formado por una fuente de alimentación, una fuente de energía o generador, un elemento de protección, elemento conductor, que es el cable en este caso que está ahí simulado por esto. ¿Qué más tenemos? Un elemento de control, que es nuestra llave, y elementos de consumo, que son nuestras lamparitas acá. Un circuito en paralelo está formado por varios elementos de consumo conectados justamente en paralelo. Para que estén conectados en paralelo tiene que existir lo que se llama nudos o nodos y varias ramas, ¿bien? O bifurcaciones o ramificaciones del circuito. Entonces significa que la corriente ahora circula por caminos distintos, ¿bien? Ya no es un único camino, sino que son varios. Cada nodo indica justamente un camino. Acá tenemos un camino, acá tenemos otro. Luego acá tenemos otra ramificación, un camino, y acá tenemos otro. Acá tenemos otra ramificación, este camino, y este otro en donde va conectado una rama formada por dos lámparas en serie. Bien, ¿qué significa que están en serie? Que las lámparas están conectadas de manera tal, o los elementos de consumo que sean, ¿no es cierto?, están conectados de manera tal que la corriente eléctrica circula solamente por un camino. Bien, en esta rama circula por un único camino a través de las dos lámparas. En cambio acá la corriente circula por tres caminos distintos, uno por cada lámpara. Bien, entonces acá tendríamos justamente cuatro ramas que están en paralelo, una, dos, tres, cuatro ramas que están en paralelo, que son las cantidades de ramificaciones que tiene la corriente eléctrica, y una de esas ramas está formada por dos lámparas en serie, con lo cual ahí tendríamos justamente un circuito mixto. Está formado por lámparas que están en paralelo y lámparas que están en serie. Bien, y ahí tenemos las tres lamparitas funcionando correctamente. Ahí tenemos algunos estilos distintos. Bien, veamos lo que es flujo de corriente, lo que siempre me gusta mostrar ahí. Bueno, esta la vamos a cambiar, la vamos a poner justamente la misma de esta, una de 130, ahí está, y esta también la vamos a poner de 130. No, la vamos a dejar ahí en distintos voltajes para que vean la diferencia. Bueno, una va a tener un brillito un poquito más
tenue, pero poquito, digamos. No se va a notar tanta la diferencia. Y acá justamente, como ustedes verán, tenemos las ramificaciones de la corriente. 1, 2, 3 y 4. Acá, bien, y acá está circulando a través de 2 lámparas. Bien, entonces es bastante sencillo notar la diferencia entre un circuito en serie y en paralelo. Bien, en un circuito en serie verán que hay un único camino en que la corriente circula a través de todos los componentes. Y en un circuito paralelo vamos a tener ramificaciones del camino de la corriente eléctrica. Bien, también se puede armar justamente circuitos que mezclen ambos tipos de circuitos, pero bueno, digamos, en el común de las cosas, ¿no es cierto?, en las instalaciones que tenemos en nuestras casas, para lo que son los elementos de consumo, esos elementos siempre están conectados en paralelo y es muy raro que encontremos elementos conectados en serie, salvo que sean, por ejemplo, las pilas que tenemos conectadas en qué sé yo, los controles remotos o qué sé yo, los mouse inalámbricos. Ahí sí vamos a tener, por ejemplo, baterías conectadas en serie, pero eso, bueno, vamos a hablarlo en otro momento, qué es lo que pasa con las baterías conectadas en serie o las baterías conectadas en paralelo, qué es lo que ocurre con cada una de esas. Bien, entonces el concepto el circuito en serie y en paralelo se aplica a, bueno, a todos los elementos que forman el circuito, pero básicamente a nosotros nos interesa las cosas que están conectadas en serie y en paralelo cuando se trata de los elementos de consumo. Bien, la mayoría de las veces los elementos de consumo en nuestra casa están conectados en paralelo y es muy raro encontrar alguna lámpara o algún dispositivo que vaya conectado en serie. Bien, salvo que sea justamente alguna conexión interna propia del aparato. Para lo que es nosotros los tomacorrientes, ¿bien?, todos los tomacorrientes van a estar conectadas ahí en paralelo. Lo mismo que las lámparas. Todas las lámparas de iluminación de la casa también van a estar conectadas en paralelo. No vamos a encontrar lámparas en serie conectadas en serie en la casa. Justamente porque si se llegase a dañar alguna, obviamente dejaría de funcionar todas las lámparas. Y no sería nada ideal esa cuestión. Bueno, espero que les haya gustado, ¿no es cierto?, esta simulación con el Circuit Wizard. Bien, en donde pudimos ver obviamente cómo se comportan los circuitos en serie y en paralelo. Bien, hasta luego.